Hermanos, Dios les bendiga ricamente mediante nuestro Señor Jesús. Continuamos compartiendo nuestra serie La Supremacía de Jesucristo, basada en el libro de Hebreos. De manera general, la obra redentora de Cristo ha tenido un éxito sin igual, porque su muerte fue efectiva para todos los llamados que esperamos ansiosamente su regreso. Tal éxito se refleja en la manera en que nosotros enfrentamos las situaciones presentes. Con la esperanza puesta en sus promesas, nuestras vidas cobran sentido para continuar avanzando y sirviéndole hasta su venida. La bendición de tener a Jesús como representante divino debe influenciar positivamente nuestras vidas, así como debió afectar a aquellos creyentes hebreos que querían regresar al sistema de sacrificios del antiguo pacto. Creemos que, por la obra del Espíritu, ellos fueron grandemente impactados al entender que solo en Cristo tendrían redención de sus transgresiones, cumpliendo Él con todos los requisitos necesarios para satisfacer las demandas divinas por causa del pecado. Es mi oración que nosotros también valoremos seriamente este sacrificio celestial. La semana pasada comenzamos a adentrarnos en el capítulo 9, donde vimos a Cristo como Redentor eterno que santifica a su pueblo por medio de su propia sangre, permitiéndonos así tener una conciencia purificada de obras muertas para servir al Dios vivo. Hoy estaremos estudiando el resto del capítulo 9, es decir, los versos del 15 al 28. Esta sección la podemos dividir en dos partes. Primero, los versos 15 al 22, para ver por qué Jesús es mediador de un nuevo pacto. Y segundo, los versos 23 al 28, que nos hablan de un sacrificio perfecto que hace posible las realidades espirituales ilustradas en el antiguo sistema de sacrificio. Comencemos leyendo el verso 15. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto. Aquí tenemos que hacer una pausa y preguntarnos, ¿a qué se refiere el autor cuando dice «y por eso»? En los versos anteriores, él viene explicando que Cristo, como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. El sumo sacerdote perfecto entra en el lugar santísimo y con su propia sangre obtiene redención eterna para su pueblo. Así podemos entender a qué se refiere esta frase del verso 15. Y por eso Él es mediador de un nuevo pacto, a fin de que, teniendo lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La tesis que nos plantea este texto es que Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y esto es algo que ya el autor ha mencionado de varias formas en todo el contenido de su carta. De manera que no hay forma de acercarse a Dios sino por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Ya no era necesario el antiguo sacerdocio que solo purificaba lo externo. Ahora estaban bajo un nuevo pacto basado en mejores promesas con la ley de Dios escrita en sus corazones. Ya no era un tabernáculo terrenal. Ahora es Cristo mismo ministrando en la presencia de Dios e intercediendo ante el trono celestial por su pueblo. Y todo esto gracias a la ofrenda voluntaria, su sangre derramada como pago por nuestros pecados. Entendiendo esto, podemos avanzar a los versos del 16 hasta el 22, donde el autor menciona que era inevitable la muerte del testador para que el testamento tomara validez. Cristo trae un nuevo pacto, pero dicho testamento no se hace efectivo si él no muere. Aún en el primer pacto,
Era necesaria la muerte de un inocente para que su sangre fuese salpicada sobre el pueblo, sobre el libro de la ley, sobre el tabernáculo y sobre los utensilios del ministerio. Dice el verso 19, que cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos y la roció y dijo, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Vemos así que el primer pacto se inauguró con sangre y esto fue necesario porque era una representación del nuevo pacto. Recordemos que en Hebreos capítulo 8 y verso 5, Dios ordenó a Moisés que hiciera todas las cosas referentes al tabernáculo de forma muy cuidadosa, tal como él le había mandado, pues éstas servían de ilustración exacta de lo que él haría en el cumplimiento de los tiempos a través de Cristo. Indudablemente, era necesario el sacrificio expiatorio de Cristo para dar redención a todos aquellos que él llamó. Las ordenanzas para acercarnos a Dios han cambiado con el nuevo pacto. No hay medio para acercarnos a Dios fuera de Jesús. De manera que, si usted quiere estar en comunión con Dios, debe poner su esperanza en Jesús. En el nuevo pacto, Cristo es el mediador que garantiza la promesa de salvación. Si usted rechaza a Jesucristo, está rechazando a Dios y no tiene forma de llegar a Él. Si aceptas a Jesús, Dios pone su ley en tu mente y corazón, de tal forma que conoces a Dios, experimentas la remisión del pecado y disfrutas de la comunión del pacto con Él. Gracias a la muerte de Cristo, obtenemos redención eterna y se hacen válidas las realidades espirituales del nuevo pacto. Precisamente, este es el énfasis presentado en los versos del 23 al 28. El sacrificio de Cristo es el sacrificio original y concluyente que pudo hacer reales todas las verdades espirituales que antes eran sombras o copias reflejadas en el antiguo pacto. Cristo entró en el santuario verdadero, en el cielo, para presentarse delante de Dios por nosotros. Esto lo hizo una sola vez, llevando su propia sangre para ser rociada sobre sus hijos, y aparecerá por segunda vez para salvar a los que ansiosamente le esperamos. Quiero subrayar brevemente dos aspectos en esta segunda parte del pasaje. Leamos Hebreos 9, verso 23. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. La frase, por tanto, tiene su base en lo dicho anteriormente, que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso fue necesario que las copias o representaciones de las cosas celestiales fuesen purificadas de esa manera, o sea, con sangre. Para esclarecer un poco más la idea, ¿cuáles son esas representaciones o copias de las cosas celestiales? Según el capítulo 8 y verso 5, podemos decir que todas las cosas que formaban parte del culto y los sacrificios eran copias de las realidades espirituales que vendrían después. Desde el tabernáculo, con todas sus divisiones, las cosas rociadas con sangre, como los utensilios, el libro de la ley y hasta el pueblo mismo, eran imágenes terrenales de las verdades espirituales que tendrían lugar en el cumplimiento de los tiempos. El otro asunto interesante lo leemos al final del verso 23. Dice: pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Debemos preguntarnos, ¿cuáles son estas cosas celestiales? ¿Y por qué habla de la purificación de estas cosas? Además, ¿por qué menciona mejores sacrificios en plural? Si sabemos que el autor viene hablando de que un solo sacrificio es superior, que sin dudas es el sacrificio expiatorio de Cristo.
El verso 24, en la parte B, nos da una pista para poder responder nuestras preguntas. Cristo se presentó en el cielo ante Dios para purificarnos a nosotros. Recordemos que en el templo donde Dios habitaba, en el antiguo pacto, representaba a los creyentes. Luego, en el nuevo pacto, pasamos a ser el templo del Espíritu Santo. Así que nosotros, como parte de esas cosas celestiales, necesitábamos ser purificados del pecado. Ya vimos en pasajes anteriores que Cristo purifica nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Por otro lado, el autor usa el plural de forma intensiva para resaltar el sacrificio de Cristo como superior, no solo en naturaleza, sino también en efectos. Esto tiene sentido para la forma en que los hebreos pensaban. Ellos usaban el plural para expresar intensidad, de manera que mejores sacrificios está indicando el sacrificio de Cristo usando un lenguaje intenso. Este es el sacrificio que pudo purificar lo que los antiguos sacrificios no pudieron. Hermanos, estamos haciendo referencia a un sacrificio perfecto, un sacrificio celestial. Así dice el verso 24. Porque Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Cristo se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo, obteniendo una eterna redención para nosotros. Su sacrificio es celestial, definitivo y concluyente. Si Cristo hubiese tenido que ofrecerse una y otra vez, Él hubiese tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Y por supuesto, eso no puede ser. Antes bien, el sacrificio de Cristo en la cruz es tan eficaz que quita los pecados de todos los creyentes en todos los tiempos. Hermanos, el sacrificio de Cristo cubre nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él ha redimido eternamente nuestras almas. Con su muerte voluntaria, medió el nuevo pacto de gracia, poniéndose en medio entre nosotros, hombres pecadores, y el Dios santo, santo, santo. La sangre purificadora de Cristo permite que pecadores arrepentidos confiemos en Él para salvación de nuestras almas. Además, hace que podamos entrar y gozar de las cosas celestiales eternas preparadas para nosotros. Si hoy disfrutamos de estrecha comunión con Dios, es gracias al poderoso sacrificio celestial de Jesús que nos hace libre de toda culpa. Entendiendo el impacto del sacrificio celestial en la vida del creyente, quisiera preguntarle, ¿qué significado tiene para ti la muerte de Cristo en la cruz? ¿Y cómo eso impacta todas las áreas de tu vida? Creer en la obra redentora de Cristo nos lleva a regocijarnos en Él todo el día y a toda hora. Meditar en estas realidades espirituales y disfrutarlas es nuestro mayor bien en medio de los tiempos convulsos que estamos viviendo. Celebremos su obra y esperemos su regreso, pues Él traerá el completo gozo de la salvación para todos los que ansiosamente le esperamos. Que Dios les bendiga.